Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Galindo Albizuri y yo les voy a hablar sobre el libro titulado Medio Sol Amarillo. Este libro es de Chimamanda Ngozi Adichie y fue publicado en 2006. Un año más tarde ganó el premio Orange Fiction por el libro. Un poco sobre la autora es que ella nace en la aldea de Akba, en Nigeria. Es la quinta hija de un matrimonio Igbo y a los 19 años se metió a estudiar a la Universidad de Nigeria, donde su padre daba clases de estadística y su mamá era la secretaria administrativa. Gana una beca para ir a Estados Unidos 2 años más tarde y ahí es donde concluye sus estudios. Sin embargo, a pesar de que ella era de clase media alta, pues pudo notar como la discriminación que se le hacía por ser negra. De manera general, la historia relata la guerra civil. El clímax se contextualiza sobre la guerra civil de Nigeria en 1966. Hay que precisar que este estado se conformó a partir de 3 etnias. La primera es los Igbo, de donde es uno de los personajes centrales. La segunda son los Yoruba y la tercera son los Fulani. Después de su independencia en 1960 empieza a haber como un conflicto por ver quién se queda por el poder. Sin embargo, es interesante que en la historia, en la novela no lo relata de manera como tan tajante, porque de hecho mencionaba que no había como tanta esa rivalidad entre etnias, había una buena relación. El problema era que tenían influencia de potencias extranjeras como Estados Unidos y Francia. De hecho, se menciona como entre pláticas como Estados Unidos buscan comunistas hasta debajo de la cama, ¿no? Hace una referencia a uno de los personajes. Es así como, para no hacer tanto spoiler, pues pude reflexionar sobre 3 aspectos. El primero es sobre la creación de los estereotipos desde Occidente y que los puedo ver reflejados a través de 2 personajes como Olana y Keinane, una es la esposa del profesor y otra es su hermana, y que se muestran como su personalidad es fuerte, ¿no? Y rompe como con este estereotipo de que las mujeres africanas son sumisas y abnegadas. Y otra parte es de cómo los pobladores africanos pues no saben de política o no están como tan interesados en el tema. Y de hecho sí, cuando llegan personajes ingleses, no los dejan entrar dentro de su círculo porque pues para ellos no está hecho la política, ¿no? El segundo es sobre la creación del Estado. Creo que el libro hace una muy buena crítica hacia cómo se va construyendo y cómo se fortalece el colonialismo. Y pues sí, en cómo la creación del Estado pues es más un invento de las potencias occidentales para seguir reproduciendo ahí los modelos políticos, para poder apropiarse de sus recursos. Y de hecho, en una de las frases, entre una plática familiar de uno de los personajes, menciona que la única y verdadera identidad de un negro es su tribu, que él es nigeriano porque los blancos lo han impuesto en él. Y pues sí, realmente como no hay este vínculo con el Estado, pero se echa a andar toda una maquinaria para introducirles como la idea de la nación, ¿no? Del Estado-nación, que pues obviamente no encaja. La tercera y última, creo que es de las más importantes, es cómo se va creando la historia, ¿no? Pues se presenta una historia oficial, una historia occidental, donde pues no nos muestran todos estos aspectos en donde las personas de Nigeria también sufrieron, o sea, fue una violencia sistemática horrible, pero que se prioriza otras guerras u otros acontecimientos sociales, tales como el Holocausto, ¿no? Donde se presentan como una de las mayores atrocidades que ha hecho la humanidad, cuando vemos que los conflictos en Nigeria, en Ruanda, en la guerra del Congo,
fueron mucho más sangrientos y se llevaron mucho más vidas, pero pues como se trata de la historia de muertes europeas, de muertes occidentales, pues se les da prioridad, ¿no? Y en este sentido, pues quiero recalcar cómo se ha insertado como una lógica de que unas guerras valen más que otras, unas vidas valen más que otras, y se empieza a condicionar el valor de la vida humana a partir de dónde nace, dónde crece, dónde se desarrolla y todo esto, ¿no? Entonces, al final se presenta como en parte del prólogo que el peligro de una historia es en la que en otras afirmaciones sin desperdicio decía: la historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Y quiero resaltar también una parte del prólogo en donde se menciona que el mundo guardó silencio cuando morimos. Así es como empieza el relato, y dice que a través de un igbo nigeriano, en este caso, ¿cómo se llamaba? Igbo, que es con quien comienza la historia, es quien se adueña de voces que ya no son subalternas, sino que son suyas. Este libro poderoso y conmovedor, la autora cumple con su promesa y su premisa de oponer la compleja realidad africana a la maldición de la historia única. Aquella que, lejos de ser una historia que singulariza a una gente, es la historia simplificadora que la destruye. Pero que la historia de Nigeria no es la de una catástrofe racial, ni la de una guerra suicida, ni la de una epidemia terminal. Y con esto termina. Pues por mi parte es todo. También, si no tienen la oportunidad de ver de leer el libro, ya existe una película, de hecho, bueno, desde 2013, y pues se relata también bien parte de la historia. Pues por mi parte es todo, gracias.